Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia física de los asistentes a este acto y agradecer a la Real Sociedad Geográfica y al Instituto Geográfico Nacional por su labor permanente de difusión de los saberes geográficos. De esta manera yo creo que es procedente empezar. El título de la intervención mía y de la sesión que hemos preparado tiene un subtítulo que realmente es el que da un poco pistas de por dónde se armó la concepción, en dos partes. Por un lado, de la cultura que como función social disfrutamos en mayor o menor grado, y por otra parte del papel que desde el punto de vista también económico supone, ya no social solo, sino también económico, supone esa actividad del sector de la cultura. En esta idea, el comienzo de mi intervención pues va a ser básicamente el hacer algunas advertencias de que ahora voy a dedicar unas pequeñas palabras iniciales a un poco desentrañar la lógica de las intervenciones que tendremos el profesor Valenzuela y yo, pues si no, a lo mejor no la entiende al final, pero quiero anticiparlo. Y es, por una parte, centrarnos, como ahora veremos, en las actividades culturales para la ciudadanía en general, y por otra parte, para centrarnos en esas actividades que son, vamos a decirlo, de alto nivel, no porque jueguen en primera división, sino porque tienen un público relativamente distinto y un alcance y unos impactos y un funcionamiento espacial o geográfico bastante peculiar y importante, por otra parte. Bueno, en estas consideraciones preliminares yo querría recordar algunas obviedades que todas y todos conocemos. Lo cultural, desde luego, uno apenas observa un poco el mundo en el que vive, constata que está teniendo un papel cada vez más preponderante. Y eso es lógico porque estamos viviendo en una sociedad cada vez más desarrollada y esto corresponde con ese estadio de la sociedad en los que las necesidades superiores, la de Maslow, realización personal, autoestima, reconocimiento, cohesión, etcétera, etcétera, pues se están poniendo al alcance de, una vez que se han satisfecho las necesidades básicas. En consecuencia, esto es lo que explica el por qué estas funciones de tipo cultural contribuyen extraordinariamente, y así aparecen todos los manuales, a la calidad de vida, el bienestar, sentido de identidad, cohesión, etcétera, etcétera. Pero también al mismo tiempo, como bien es sabido, se consideran como un factor de crecimiento económico, puro y duro. En este sentido, desde las teorías del desarrollo, ya cuando dejaron el periodo de la primacía de lo industrial hasta las doctrinas más recientes del marketing urbano, pusieron el foco en el hecho de que muchas ciudades, muchos territorios tenían unos pingües beneficios precisamente por esas actividades patrimonio de tipo cultural. Cambió el chip. Y esto yo lo he visto a lo largo de mi vida, digamos, como geógrafo. Y tuve que cambiar esa mentalidad. Luego hay otros trabajos como ese que he citado que los... Por otra parte, otra reflexión que me viene a la mente después de sopesar un poco y meditar, es que Madrid debemos entenderla como una ciudad de cultura. Nunca fue ciudad industrial hasta fechas relativamente recientes, como bien he sabido, una función más burocrática, más política, pero desde luego a esos dos hitos que señalo ahí, lo de la Ciudad Europea de la Cultura en el 92 y a este año pues algo más suculento, ¿no? Lo de Ciudad de la Cultura o Capital de la Cultura Gastronómica, son indicios, simplemente señales que no me llevan a ir más lejos, pero que en los informes que ha hecho tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, o el informe que anualmente la Sociedad General de Autores, etcétera, lo corroboran meridianamente. No estamos en algo secundario, trivial, sino algo sustantivamente importante que da lugar a notables atractivos para la ciudad. Ahora bien, el término cultura, el concepto, es algo que cuando empecé a refrescarlo dije, tengo que reconocer que es una definición compleja, múltiples interpretaciones, y se mezcla y se combina como más que el oxígeno. Tiene valencias múltiples, ahí he señalado unas cuantas expresiones, pero el foco de nuestra intervención y de nuestra mesa va a recaer sobre todo en las actividades culturales, más en el sentido de la CNAE, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que todo el mundo conocéis, aunque a veces nos encontramos con problemas muy serios a la hora de discernir, porque la cultura, la actividad cultural se mezclan con la educativa, con la del ocio, la religión, etcétera, etcétera, y deslindarlo es
un auténtico reto irresoluble. Al mismo tiempo también conviene ser consciente de que el estudio de los servicios ya culturales, no simplemente de la cuestión cultural, que es el objeto también de la filosofía y de muchas otras disciplinas humanas y ciencias sociales, cae sobre una serie de disciplinas que ahí las he enumerado, he puesto la última, la geografía, pero no por menos, sino simplemente para enganchar con el punto siguiente en el que, cabe recordar que existe una geografía cultural, pero no es el enfoque en el que aquí nos vamos a mover, que va a ser el de la geografía de las actividades culturales. No me da tiempo a hacer matices, pero también este análisis de las actividades culturales, de los servicios culturales, ha tenido lugar a lo largo de los últimos 30 y tantos años, 40 años, diversos enfoques. Están ahí enumerados. Yo, para no llegar a saturar a los asistentes y que abominen de mí después con lo que les he soltado, sí quiero anticipar que voy a priorizar las contribuciones, los análisis desde el punto de vista sociocomportamental y del geomarketing público, fundamentalmente. Así que, con estas advertencias, solamente añadiré que en lo que concierne a los actores que participan en la producción, ejecución, difusión de las actividades culturales, tenemos entidades y empresas públicas, tenemos organizaciones e individuos privados. Un músico callejero está haciendo una función cultural, como cuando va uno bien ahí se encuentra alguien que está tocando. Y por supuesto entidades no lucrativas como las cantidad de fundaciones que tenemos en Madrid que proveen de tantas exposiciones de muy alto nivel. Cada una tiene sus fines y prioridades, ahí realmente las he enseñado. Para un poco terminar de organizar, elaboré una pequeña propuesta, siempre simplificadora y criticable, mejorable, pero esto me gusta utilizarlo como herramienta de reflexión, de dos tipos de actividades culturales, las de alto nivel y las de básicas o de proximidad. He señalado aquí, o subrayado, que por un lado, desde el punto de vista de la localización, el rasgo que aparece en la primera columna, se caracterizan históricamente por una centralidad, aunque están teniendo una descentralización, mientras que las de tipo básico están más repartidas dentro del territorio urbano. Y no es una cuestión trivial, según los fines que tiene. El área de atracción, las primeras desbordan con mucho en ocasiones, como bien sabemos, al ámbito del área de atracción, al área de servicio, al área de mercado de la ciudad, del barrio, y llegan, como bien sabemos, al ámbito internacional. Las de tipo básico, por el contrario, están en el ámbito de lo local y de distrito. Ejemplos los tenéis abajo: grandes centros culturales, museos, grandes bibliotecas, grandes espacios culturales abiertos. Las entidades proveedoras también varían, y también las prioridades. He simplificado mucho la cosa diciendo que para las actividades de alto nivel priorizan el marketing de ciudades, por decirlo con una expresión reciente de algo que está tomando bastante auge. Y mientras que para los servicios básicos o de proximidad culturales siempre, los objetivos y el enfoque del marketing público, si lo queréis geomarketing por la parte que a nosotros nos concierne, también es lo que podríamos decir como que prevalece o predomina. En este contexto voy a centrarme yo básicamente en este segundo grupo de actividad de tipo básico de proximidad, porque habíamos hecho una división del trabajo a priori con esa finalidad de que el representante de Madrid y Destino hablase precisamente de esas funciones de alto rango, de alto nivel y de alta proyección, porque se lo sabe muy bien en lo que están gestionando y proyectando. Así que desde este momento ya paso a adentrarme en lo que será específico de mi contribución como saber geográfico, planteando cuestiones de indagación geográfica aplicada inicialmente, ilustrando esos contenidos con bastantes estudios y hallazgos de Madrid en la medida de lo posible, y planteando también y avistando posibles utilidades de estos productos de conocimiento que vamos generando. En este sentido, y por acotar y que quede claro, aquí entrarían equipamientos, dotaciones, actividades como las que aquí tenéis, que son conocidas por todos vosotros. También aparecen mezclados con los centros juveniles, centros sociales de mayores y otras que son más difíciles a veces de discernir. No es fácil hacer un resumen o una estadística exhaustiva y nítida. Los estudios sobre este particular, sobre estos equipamientos y estas dotaciones,
ya no son recientes, ya en la década de los 70 y los 80, por parte de los estudiosos de la ciencia política y de la administración de universidades de Estados Unidos, le pusieron el foco y lograron descubrir algo que a mí me hizo saltar el chip, el resorte. Y es que en determinadas ciudades, las zonas de clases y rentas altas estaban más beneficiadas en los servicios de bibliotecas. La gente que más medios tiene, justamente tenían más bibliotecas, en lugar de los que menos tienen cultura. Esto me empezó a chocar. Pero bueno, siguiendo con este resumen, aportaciones geográficas ya se hicieron también en ese periodo de finales del siglo pasado, y sobre todo por el ámbito de la biblioteconomía y de la animación sociocultural, produjeron muchos manuales de planificación, etcétera, etcétera. En otro siglo ya en el urbanismo, la política de gestión cultural, que es un grado, como bien sabéis, aparte de posgrados múltiples, y ya aparece incluso en el planeamiento de dotaciones culturales, tanto a nivel local como a nivel autonómico, planes en algunas comunidades autónomas de tipo cultural, de dotaciones, de equipamientos. Cada uno tiene, por tanto, su posición, ya una visión muy espacial. La problematización que yo siempre he planteado, suscitado a la hora de abordar el estudio de estos servicios, de estas dotaciones, de estos equipamientos, ha sido, sintetizándolo, en estas cuestiones que señalo aquí. La asignación espacial de los recursos que dan lugar a estas dotaciones, centros culturales, bibliotecas, etcétera, cómo, por qué se hace y a dónde se hace, con qué justificación, con qué motivos. Los logros de la satisfacción de las necesidades culturales varían también mucho entre unos ámbitos y otros, entre unos barrios y otros. Dado que esa financiación en gran medida proviene de vía impuestos, lo que se está ocurriendo es una redistribución social y espacial de las rentas que pagamos y que recoge Hacienda y luego reparte. Entonces es un fenómeno también que me plantea, bueno, quiénes obtienen y quiénes usan y por tanto se benefician de esos servicios, de qué y dónde. Esto fue una pregunta que no es original mía, sino que en los años 70 se suscitó y que me llevó a reflexionar sobre cómo poner el foco en cuestiones que me pareciesen relevantes social y eventualmente políticamente, aunque España desde el punto de vista político es un caso singular como conocemos. En este sentido, no está de más que yo mencione en este momento unas evocaciones sobre dos conceptos que me hicieron mucho reflexionar y sobre los cuales escribí varios trabajos sobre los principios de justicia y eficiencia, porque me parecía que desde el punto de vista de la administración, de la gobernanza pública, tal como en la doctrina que ya se había acuñado en esas tradiciones de investigación, eran relevantes. En los años 70 ya se empieza a debatir mucho sobre el particular y también se empezó a plantearse el cómo medir eso de la justicia y la eficiencia espacial, porque la justicia tenemos distributiva, como filosofía, y hablamos de la justicia permanentemente, así el profesor incluso ha sido injusto poniéndome una nota que no me merecía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medirlas? ¿Cuándo habla de situaciones que son injustas y por tanto requerirían una acción pública que corrigiese esos desequilibrios, esas desigualdades lacerantes? Bueno, la justicia ideal, teniendo unas pequeñísimas, se podía así empezar diciendo que podría asimilarse a la existencia o a la inexistencia de desigualdades o de discriminaciones, que no hubiera discriminación. En derechos, en oportunidades, logros, y si pensamos en que los individuos son similares, son iguales, entonces tratémoslos a todos por iguales, como el voto. Todo el mundo tiene derecho a un voto, no hay discriminación. Otra cuestión es que, como sabemos históricamente, se discriminó a las mujeres, a ciertos colectivos, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de individuos que son intrínsecamente desiguales por razones de renta, sexo, autonomía, vulnerabilidad, entonces la duda que se suscitó es ¿por qué no tratar desigual a los desiguales y darles más especial atención a esos que son desiguales? Lo estamos ya haciendo. Ese concepto no de igualdad o de equidad horizontal en la expresión de este autor Churlov se denominó equidad vertical para poco servir de la terminología más extendida. Ahora bien, a la hora de medir concretamente y expresar la equidad espacial, hay infinidad de propuestas, ahí he señalado 4 de ellas para que luego después cuando lo queráis ver detenidamente, y se puede medir de muchas maneras, o sea que ahí lleva un rato el plantearse qué queremos medir y cómo, desde qué punto de vista nos parece legítimo
Es una decisión que el investigador tendrá que hacer. La cuestión de eficiencia es muy conocida y cuando se habla de eficiencia espacial se trata de medir en qué medida se maximizan los resultados o se minimizan costes. Por ejemplo, atender a más personas de servicios culturales con los recursos que tenemos o haciendo algunas medidas que consigan atraer, como aquí nos interesaría, a gente para obtener los beneficios de la mucha o poca sabiduría que tratamos de trasladar. La eficiencia espacial normalmente se mide con criterios que versan sobre la accesibilidad o sobre los costes de transporte y, desde luego, en conjunto estos dos conceptos, al final, cuando queremos medir, cuantificar, para hacer propuestas operativas y planes, como yo he tenido en alguna ocasión de participar, vamos a indicadores cuantitativos, después utilizamos técnicas estadísticas para poder comparar y decir, bueno, esto es injusto y esto, aplicamos hasta test inferenciales. Al menos se tiene una manera de comprobar y compartir con un método que no es meramente subjetivo. Se puede contrarrestar con otros test, evidentemente. Ahí tengo un trabajo que publiqué sobre ese tipo de cuestiones, sobre cómo medirlas, y más que claridad genera confusión, pero espero que pueda resultar útil. Desde luego, en lo que concierne al análisis geográfico de este tipo de dotaciones, en su diagnóstico para ver en qué medida están las cosas bien, mal o regular en los diversos lugares, barrios, distritos de una ciudad, se centra en este tipo de cuestiones que llaman desigualdades en la provisión, los recursos que se dan, etc. En la accesibilidad, en la necesidad espacial o demanda potencial, en el uso o demanda real, los que vienen, los que estáis aquí, por ejemplo, o de la movilidad como un factor que propicia o retrae ese uso y esos beneficios. Los antecedentes bibliográficos que hay para el caso ya de Madrid, los he procurado recopilarlo y ahí los tenéis. Algunos de ellos los voy a ir contando en el curso de mi exposición y voy a pasar ya en este momento a mostrar resultados que he ido filtrando y seleccionando por ser especialmente sugestivos. En este sentido, para mostrar algunos de los resultados que de procedencia diversas versan y atañen a las desigualdades en dotaciones y recursos desde un punto de vista socioespacial. Empezaré diciendo que con estos gráficos vemos algo así como cuántas bibliotecas por 100.000 habitantes y cuántos centros culturales por 100.000 habitantes ha habido en Madrid desde los años 80 aproximadamente. Me ha costado mucho hacer estos gráficos, porque la definición de centro cultural o de biblioteca es más fácil, pero el centro cultural es un problema. Son las públicas y las básicas, porque ha habido también de Caja Madrid, ahora de la Caixa, entidades que no están aquí puestas. Lo que sí se ve es claramente que las bibliotecas han aumentado relativamente poco, los centros culturales han aumentado más y que el índice, este que estamos viendo, es mucho mayor, casi el doble, en el caso de centros culturales que en el de las bibliotecas públicas. Ahí lo dejo. Las desigualdades dotacionales, ¿cómo exponerlas? Bueno, recogiendo lo más granado de los autores que he encontrado, esta experta en ordenación del territorio en el año 88, en aquellos congresos que se hacía, ya un trabajo realizado sobre el particular concluía diciendo que había desigualdades importantes entre distritos de Madrid. En el año 91, este autor Osorio, que era un sociólogo que trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, en el sector de la cultura y de las bibliotecas, hacía un juicio bastante duro con respecto a lo que estamos con completa discordancia de la población en cuanto a su localización. Solo cubrían un tercio del territorio municipal, dejando el resto sin servicios. Estamos en una época. En un trabajo que realizamos con alumnos de la universidad, en el año 91, sobre centros culturales, calculamos ya algún indicador como la cantidad de población más de 10 años, que los niños, los bebés no suelen ir a los centros culturales, por centros culturales. Y este mapa lo que muestra es, en las tramas más oscuras, todavía estábamos en la etapa pre-informática. Las tramas más oscuras son las que muestran los de mejor dotación y las tramas más claras, las de menor dotación, peor dotación. Así que veis dónde aparecen y dónde no aparecen. No tienen un orden muy claro, pero sí que, con la curiosidad que me
atosigado por dentro de ver posibles inequidades, en un momento determinado me planteé hacer algún análisis con este diagrama de dispersión bivariado, que todo el mundo conoce, y que permite confrontar en el eje de las IES ese índice indicador de número de habitantes de más de 10 años por centros, es decir, la carga, por así decirlo, teórica que tienen que soportar, que no lo soportan, pero digamos es la cantidad. Índice de dotación. Cuanto más elevado sea, peor, porque tienen más habitantes por centro cultural. Y en el lado de las X, el porcentaje de analfabetos, que es un indicador de desfavorecimiento, incultura, etc. La cosa tiene, este diagrama da para mucho, pero lo que me fijé y quería compartir con vosotros sencillamente es cómo aquí en la parte de la derecha tenemos un total de 6 distritos que tenían alto analfabetismo y en cuanto a dotación eran de los que estaban mejor. Por tanto, podríamos decir que en esos casos, por no sabemos si arte de Birli-Birloque o porque así pues, intencionadamente o por azar, están de acuerdo con el principio de equidad vertical que hemos dicho. En los sitios que están peor tienen más dotación. Esto era lo que decían los datos. En los que tenían menos analfabetismo tenemos unos rangos de valores muy iguales. En el caso de los estudios que se empezaron a hacer para el plan general, la revisión del plan general, que nunca se ha hecho, y luego otro de 2012 que se señalé en 2004, se hablaba de desequilibrio y de distribución más repartida de las bibliotecas. En el caso de los estudios para el preavance del plan general, para la revisión del plan general que se hicieron en 2012, en el que yo tuve la ocasión de participar en el embrión, hasta que llegó el cambio político y se olvidó, pues se elaboraron algunos mapas como estos que resultan muy expresivos, no muy rigurosos, pero sí muy expresivos. En la parte de la izquierda, en rojo, aparecen los barrios sin biblioteca. En la parte de la derecha, los barrios sin centro cultural. Hay lagunas, como veis, distintas entre unos y otros. Están las conclusiones de los redactores en lo que concierne a las cuestiones de accesibilidad, porque no es simplemente que haya, es que tenemos que tenerlo a una distancia razonable para ir, si no, no venimos, a no ser que un profesor nos estimule o nos convenza, nos persuada. Entonces, a la hora de medir la accesibilidad es de múltiples maneras, es un concepto que ya afortunadamente está internalizado, y yo aquí para algunos análisis voy a utilizar esta técnica muy simple pero muy comprensible de un alcance máximo, siguiendo algunos de los expertos en urbanismo que son conocidos, un alcance de 1000 páginas, perdón, de 1000 metros, 1 kilómetro. La ciudad de los 15 minutos, 1 kilómetro es 15 minutos a velocidad peatonal. Entonces, estaría acorde con ese, por analogía, ¿no? En este mapa que veis aquí, en un estudio que hicimos en el año 2006, estudiando los reequilibrios y desequilibrios en Madrid ciudad, dibujamos la ubicación de las bibliotecas públicas y un círculo alrededor de los, en este caso, bibliotecas. Como veis ahí, huecos en el interior y también, sobre todo, en la periferia. He puesto aquí este dato. En el año 23 he hecho algo de esto mismo para medirlo y antes decía 1/3 de la superficie, ahora, el año pasado, lo que había era un 39% cubierto en ese radio de 1 kilómetro. Ahora, esa desigualdad de distrito, volviendo de nuevo a ese trabajo de 2006, con una medida un poquito más refinada, aquí este mapa representa el porcentaje de población que quedaba a menos de 1 kilómetro de una biblioteca pública. Los rojos, más porcentaje. Los verdes, menos porcentaje. Para quien tenga en la mente el mapa de rentas, que después lo veremos, de Madrid, puede ya empezar a ver determinadas cosas. En Madrid era un total del 61%, pero había distritos con 37 y otros que llevaban a casi 90%. O sea, unas desigualdades importantes. En este resultado, en esta diapositiva, para ese mismo momento, vemos en la parte de la derecha el mapa de nivel de renta per cápita de los distritos. Vemos el arco sur de desfavorecidos y la parte más norte con la renta más alta. Pero también llamamos la atención sobre algo más importante que el mapa, que supongo que ya es este diagrama en el que se representan en el eje de las IES esos porcentajes por distritos de gente, población próxima a las bibliotecas públicas,
y en el eje de las X la renta per cápita. La pregunta es, bueno, los distritos de rentas altas, ¿cómo están? ¿Mejor, igual o peor? ¿Y los de rentas bajas? Por poner al foco sobre este cuadrante suroccidental, que significa rentas bajas y bajo porcentaje de proximidad, es decir, los que están peor, las dos, constatamos que esto ocurre en Latina, Usera, Villaverde y Vicálvaro, 4 distritos. Por el contrario, los que estaban favorecidos, más altos en renta, a partir de la derecha, y más altos en proximidad, solamente eran 3, Chamberí, Salamanca y Chamartín. Hay otros que tienen igual desajuste, pero nos permite aproximarnos un poco a esa idea de inequidades espaciales que como tradicionalmente se ha metido. Para los centros culturales está también, pero lo paso, pero ahí la distribución era menos heterogénea. Aprovechando que en el ayuntamiento tienen ahora afortunadamente una gran fiebre por difundir la información georreferencial, geolocalizada, han sacado una estadística con coordenadas de los eventos culturales que en los próximos 100 días van a tener lugar. Como tenía las coordenadas, me dio por la curiosidad de decir, bueno, ¿y por qué no hacer un mapa de esa oferta, ya no en número de instalaciones, sino de eventos? Cosas que se hacen y que permiten, como esto, venir a ver. Entonces, como veis, aparecen grandes espacios en blanco, porque esto está hecho con un mapa con la técnica de las densidades kernel, que a lo mejor algún profesor ya os ha explicado, os puede explicar a lo mejor en breve en las asignaturas que deis. Y lo que se nota con la leyenda es que hay algunos lugares en los que aparecen tonos más oscuros, que corresponden a donde hay concentración de estas y que, digamos, en un espacio circundante, lógicamente, pues tienen más posibilidad de disfrutar de ellas, porque hay más cosas que hacer. Más cine, más teatro, más conferencias, más exposiciones, más reuniones, lo que quieran. Las tecnologías de la información geográfica nos permiten, junto con esos mapas previamente mostrados, obtener nuevas representaciones de geovisualización avanzada, en las cuales, como en esta que estamos viendo en esta nueva diapositiva, junto con ese mapa previamente hemos visto de la densidad de oportunidades de eventos culturales que en un periodo de 100 días se ofrecían en Madrid, en la capa inferior vemos también otra capa superior, la que aparece como una especie de montículos, que de forma expresiva y bastante efectiva denotan aquellos lugares de la ciudad en los que había una acumulación, una concentración más importante de ese tipo de eventos y cómo aparecen en determinados lugares que previamente hemos identificado, en tanto que la mayor parte de la ciudad se encuentra con una oferta relativamente reducida en términos comparativos. Se trata de una visión, como digo, que muestra la densidad de esos eventos culturales dentro de un radio de 1 kilómetro. Asimismo, la visión desde el geomarketing ha puesto históricamente el foco en una serie de aspectos que concienen a la provisión de bienes y servicios a la población. En este sentido, resulta especialmente destacable que una de las prioridades que el marketing, geomarketing en este caso, y el sector público, el foco en conocer a la demanda y la utilización de los servicios, en este caso culturales, nos permite ahondar mucho más en el funcionamiento de ese sistema de provisión de satisfacción de necesidades humanas, como vamos a ver a continuación con algunos ejemplos de los equipamientos que voy a mostrar con posterioridad. Se trata de responder y de conocer características, por ejemplo, de los usuarios, la magnitud y el tipo de utilización que realizan, es decir, caracterizar el perfil de los mismos, su sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la renta, educación, etcétera, etcétera. Pero también conocer la distribución espacial de la demanda real, es decir, de dónde viene, así como tener conocimiento de qué tipo de utilización hacen. Esto nos permite averiguar cuántos ciudadanos, de qué zonas proviene y, por lo tanto,
qué zonas se están beneficiando y en qué cantidad y de tipos de uso, lo mismo que nos permite igualmente también con la información adecuada llegar a averiguar algo acerca de los desplazamientos que realizan para llegar a ese centro de servicios o a esa dotación cultural y los determinantes que hay. Medio de transporte, el tiempo de trayecto. Esto nos permite, como digo, aportar y desvelar claves para conocer el porqué de ese reparto social de los beneficios culturales entre la población del entorno. En los ejemplos que vamos a ver a continuación, voy a mostrar en primer lugar algunos casos relativamente próximos a nuestra realidad madrileña. Concretamente, en la parte de arriba de esta diapositiva se puede observar una pequeña caracterización de los usuarios de ese centro cultural situado en el distrito de Chamartín, en particular en lo que concierne a su rasgo de sexo y edad. En este caso concreto, como se puede ver, para las actividades de talleres y cursos que se ofrecían periódicamente, constatamos que prácticamente casi un 87% de las mujeres eran mujeres, con lo cual vemos que hay un desequilibrio por sexos muy importante. Lo mismo sucede con el tema de la edad, la cual, si observamos ya en esta pirámide de edades que hay en el gráfico de barras de la derecha, vemos como los tramos de edad infantil hay un cierto equilibrio de los niños de 5 a 9 años, pero a partir de los de más edad de 10 a 14 ya se muestra un creciente desequilibrio entre las mujeres que quedan a la derecha y los hombres, los varones. En ese sentido se constata que al margen de otros factores como es el periodo en el ciclo vital, la adolescencia, juventud, periodo de la mujer casada con hijos, periodo en el que los hijos ya están más autónomos y por tanto le liberan de tareas de casa, esa asistencia a las actividades de tipo cultural del centro en cuestión varía en su número de una manera bastante notoria. Son ejemplos de cómo este tipo de actividades discrimina y criban bastante a la población destinataria y no son todos los ciudadanos los que hacen uso de los mismos. En el caso de las bibliotecas, según los datos de este experto Osorio, se podía constatar en su estudio que los estudiantes desde la EGB universitario casi copaban en la totalidad de la demanda, más del 83%. En el caso de estos servicios de tipo cultural bibliotecario y con datos de un ejemplo de una localidad cercana a Madrid, Alcobendas, se puede constatar cómo las características, los rasgos de la demanda que usa cada biblioteca también está en función del tipo de oferta, es decir, los rasgos y las características del equipamiento en cuestión. Se constata, por ejemplo, que de esas 4 bibliotecas que como columnas aparecen, la Central, la Casa de la Cultura, la Calle del Fuego y la calle Pablo Serrano, el tramo de edad es más pequeño, 5 a 9 años, en alguna biblioteca prácticamente no existía y sin embargo en alguna otra llegaba casi al 30%. Al revés ocurría con el caso de los usuarios de más de 20 años, de 20 a 24. En 2 de ellas casi superaba el 20 y tantos %, en tanto que en otras 2, muy particulares, muy caracterizadas, apenas tenían ese tipo de usuarios. Como vemos, el tipo de oferta da lugar a discriminaciones y determina quiénes se benefician de esos servicios. El área de atracción, es decir, el lugar de procedencia, los domicilios desde donde vienen los usuarios a estos equipamientos culturales, resulta especialmente revelador también de cómo se reparten estos beneficios entre la población del entorno. Por ejemplo, en este mapa que estamos viendo aquí de puntos, lo que se representa de una manera sumaria, aparte de algunas calles del distrito de Chamartín, en Madrid, 2 radios de 1 y 2 kilómetros respecto al centro de tipo cultural que se encuentra situado aproximadamente aquí, junto a la calle de Príncipe de Vergara. Se constata, con los datos que aparecen en la parte izquierda, que a menos de 1 kilómetro
se llegaba a tener el 58% de los usuarios y a menos de 2 kilómetros estaba ya prácticamente el 85% de esa demanda. Se constata cuando uno observa mínimamente esta distribución de puntos como la demanda disminuye bastante a medida que nos alejamos del centro cultural y que por otra parte también la mitad izquierda de esa calle de Príncipe de Vergara, la demanda es bastante menor que en la parte de la derecha. El distinto tipo de composición social, y particularmente clase social, que hay entre uno y otro lado de esa calle, parece estar latiendo debajo de esas diferencias tan importantes, tan notorias en el número de asistentes que hay según ese origen. Son aspectos a investigar, a conocer y a dilucidar qué acciones eventualmente adoptar. En este mapa que vemos aquí se representa de una manera un poco más sintética, pero también muy efectiva, ese mapa de puntos con otra técnica, la de las densidades, para desvelar cómo en los alrededores del propio centro cultural es donde se acumula la mayor parte de esa densidad de usuarios. Esto que estamos viendo es lo que se conoce en términos de economía y geografía espacial como el cono de demanda, es decir, la cantidad de usuarios, la densidad de usuarios que hay por hectárea en cada uno de los lugares del entorno a ese centro comercial. Y constatamos cómo, más allá de unos pocos centenares de metros, la cantidad, la densidad de esos usuarios se reduce extraordinariamente y en algunos casos se reduce a cero. Esto, en fin de cuentas, lo que nos permite es adentrarnos en la aplicación a estos casos concretos de los servicios culturales para la ciudadanía de aquella descubrimiento que se hizo en geomarketing desde hace bastantes décadas de 3 zonas fundamentales como área de influencia, como área de atracción, como área de mercado para cualquier establecimiento, sea comercial o de servicios públicos. Área de mercado primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo con la cantidad de estos usuarios, de estos consumidores que había en los alrededores. Delimitarla nos permite conocer, digamos, cuántos potenciales usuarios tenemos o podemos tener en localizaciones análogas y, en definitiva, armar medidas para poder atraer a los que están destinados los eventos o las actividades que se organizan en dichos equipamientos. Los indicadores de uso de los equipamientos, es decir, qué actividades, qué tipo de utilización realizan en esos equipamientos, resulta especialmente ilustrativo. Es como si dijésemos lo equivalente a qué compran los consumidores de bienes cuando van a un establecimiento comercial. La magnitud y ese tipo de uso expresan, por lo tanto, utilidades, los beneficios que la población obtiene en ese lugar, en esa dotación. Y hay indicadores muy diversos. Voy a mostrar aquí algunos ejemplos provenientes del caso de estudio de las bibliotecas de Alcobendas que realizamos hace unos años. Y en este sentido, en esta diapositiva siguiente, lo que se ilustra es mediante 2 mapas, uno de coropleta a la izquierda y otro de círculos proporcionales a la derecha, la distribución espacial del número de usuarios y de la utilización medida como horas de uso. En la parte de la izquierda vemos por zonas pequeñas, secciones censales, el porcentaje de usuarios respecto a la población de 0 a 29 años, puesto que fundamentalmente, como sabemos, como hemos visto anteriormente, los usuarios son jóvenes y niños. En la parte de la derecha vemos la cantidad de horas que en el periodo encuestado en esos establecimientos sumaron esos usuarios. Vemos que hay unas diferencias considerables entre unas secciones y otras. En particular, en el mapa de la izquierda vemos cómo esos porcentajes de usuarios eran bastante bajos en algunas partes del centro suroeste, en tanto que en la parte superior, en la parte norte, eran mucho más intensos. Bien, son aspectos, como digo, que interesa conocer para gestionar futuras y eventuales acciones. Lo mismo que hacer un seguimiento y una profundización en el área de servicio, en el área de influencia de cada uno de los
establecimientos culturales nos permite conocer cuál es su rendimiento, es decir, en qué medida están beneficiando y obteniendo los frutos y las metas que cabe prever del gasto que se hace público en cada una de ellas. En el caso del mapa de la izquierda, lo que se muestra en tonalidades cada vez entre claras y oscuras, las principales áreas de donde provenía la demanda de la Biblioteca Central. Observamos cómo en un arco que va desde el norte, pasando por el oeste y hasta el suroeste, había una mayor cantidad de usuarios. Esta biblioteca se encuentra situada aproximadamente por aquí. Sin embargo, tiene, como vemos, una amplia área de atracción. Sin embargo, en el mapa de la derecha, el ámbito que se representa es el de una pequeña biblioteca. El del anterior era la biblioteca central, la más importante, una pequeña biblioteca que había en la parte meridional, en la cual solamente tenemos la mancha gris más intensa en la parte centro-sur, como vemos, dado que esa biblioteca apenas tenía un efecto llamado, un ámbito de atracción más allá de unas pocas manzanas cercanas al mismo. El análisis de los desplazamientos, según modo de transporte y tiempo de trayecto, los podéis ver en nuestros diagramas, que son muy expresivos porque se ve como el grueso de la gente va a pie y 2/3 partes vienen a una distancia relativamente cerca. Por tanto, esto nos permite establecer valores de alcance espacio-temporal. Lo mismo que en el que ya hicimos coronas circulares para medir cuánta gente venía de cada una de estas coronas de 200 metros. Y se ve aquí bastante claro cómo hay una ruptura de pendiente entre la primera parte hasta los 2 kilómetros, y desde los 2 kilómetros casi la demanda se devuelve asíntota, pegada al eje de la sequía. Ahí hay un caso claro. Este gráfico resulta engañoso, porque cuando uno lo analiza con mayor rigor, lo que constata es cómo el descenso de la demanda con la distancia es mucho más acusado en las distancias próximas. Si uno lo ajusta a esas curvas con modelos de tipo no lineal, obtiene algunos ajustes espectaculares de R cuadrado 0,99 aproximadamente. O sea que dice, qué contento me pongo que me ha salido la hipótesis, un modelo de tipo inverso a la distancia. Funcionaba así. Tratando de hacer un paso más en los análisis sobre equidad e igualdad relativos al uso, no simplemente a las dotaciones o los recursos que existían, debemos remitir a los resultados de ese trabajo que hicimos para el Instituto de Estudios Fiscales, donde profundizamos un poco más para la ciudad de Alcobendas, en el cual planteamos una hipótesis de este tenor. Los resultados, el uso que se hace, es más coherente, próximo a la idea de justicia como igualdad, o a la de equidad socioespacial, equidad vertical, que es la distinción que os hice al comienzo. Bueno, después de todo lo que aquí se dice, y de simplemente recordar que los indicadores de uso fueron 2, lo que testamos, el número de usuarios y el tiempo de uso como algo más refinado y potente, y de una serie de indicadores demográficos que ahí aparecen reseñados. Los resultados, utilizando como técnica la correlación ordinal de Spearman, aquí hay una batería de técnicas que uno tiene que elegir, igualmente con sensatez. Nos llevaban a la conclusión de que había ciertamente los resultados, los logros, una cierta concordancia con el principio de igualdad espacial, de equidad horizontal. Pero el resultado era mucho más alto en lo que concierne a relación, a intensidad, con el principio de equidad espacial vertical, de que las zonas donde menos favorecidos había, donde eran más favorecidos por nivel cultural, por empleo de bajo nivel, etcétera, estaban mejor servidas en cuanto a uso ya, no simplemente que haya o que esté más cerca. Para terminar, quería recordar solamente que la visión geográfica no termina en estos asuntos de análisis para el diagnóstico, sino también para las cuestiones relacionadas con las propuestas, elaboración de planes, proyectos. Esta idea o esta pregunta de en qué sitios ubicar nuevos equipamientos, en su momento me motivó bastante, y de ahí que me introduje en esas técnicas que aparecen citadas, los modelos de localización óptima, la evaluación multicriterio, porque son herramientas, ya estamos acostumbrados a la inteligencia, que generaban miles y miles de soluciones con suma comodidad.
Como mucho tardaban un par de horas, pero eso manualmente era imposible hacerlo. Y existen herramientas que permiten generar escenarios tanto desde el punto de vista de la eficiencia como desde el punto de vista de la equidad y combinaciones mix trade-off de compromiso, más equidad o más eficiencia dependiendo de las decisiones que el técnico con los decisores pueden. Decir que se puede participar y no se oculta nada. Finalmente, con esto ya, no sé si me he pasado, creo que sí. Solamente rematar mi intervención haciendo unas cuantas consejos, reconvenciones. Me parece que el adoptar estos principios de equidad, eficiencia espacial y el geomático en público podría ser muy útil para mejorar la gestión y la planificación de este tipo, lo cual implicaría pues aplicar conocimiento geográfico. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en alguna ocasión. Lo malo es que en alguna ocasión me han dicho, pero no se puede publicar. Y ahí lo tengo en el baúl de los recuerdos, lamentablemente. Sensibilidad política, como saben, ¿qué le vamos a hacer? Pero habida cuenta de que el actual ayuntamiento ha decidido muy claramente apostar por la información digital, los datos abiertos, y que ya la tecnociencia geográfica permite ser muy rentable en vuestro trabajo, el hacer este cóctel de gobernanza, manciencia, podría dar lugar a este desiderata de gobierno sabio, o no sé si inteligente o cómo, pero creo que sería muy positivo. Claro, para eso se requeriría que la política, los políticos, como reto, instituyesen evaluaciones periódicas. Como tengo aquí a mi colega Julio Vinosa, con el cual he compartido estas preocupaciones de hacer análisis periódicos anuales para el ayuntamiento sobre las cuestiones de la desigualdad y los desequilibrios, creo que eso fue una iniciativa que alimentaba con información imparcial, porque éramos dos científicos no comprometidos con ningún partido. Y volcábamos allí los resultados y ahora ustedes lo presentan y lo debatan políticamente con los sindicatos y con todas las organizaciones. Pero ahí están los resultados, con indicadores sistemáticos y sin cartas debajo. Y consolidados por protocolos analíticos de los cuales pues seguramente lo que hay ya escrito se puede hacer una buena estación para llegar lejos. Para los estudiosos y los decisores yo les plantearía algunos retos como cuestiones de conciencia. ¿Se están logrando optimizar los logros con los recursos? ¿Se va progresando en la equidad con cambios que en el tiempo? Porque esto no es estático, es dinámico. ¿Cuál sería una situación más equitativa? ¿Cuándo es excesiva la desigualdad que hay entre unos distritos y otros? Una pequeña diferencia, a lo mejor sí, pero ¿cuándo ya se pasa? Desde la ciencia geográfica estoy convencido que se puede ayudar a contestarla y que luego nuestros graduados superiores podrían y sabrían hacerlo. He dejado al final unas cuantas diapositivas de referencia bibliográfica por si os da un arrebato y esta noche no podéis dormir, para que le echéis una ojeada y poder seguir husmeando en estas cuestiones a las que le he dedicado bastante rato. Gracias.